son el número de aportantes por familia para llegar a la canasta básica, y hablan de una brecha de $78. Pero nos olvidamos que hay 3 salarios, que hay que entender esto muy claro. El salario básico, que es el de decreto, el salario que recibe el trabajador, que no es la remuneración básica unificada, sino es el salario básico mensual, que el salario básico mensual son los 12 salarios más el 13avo, más el 14avo, más el fondo de reserva, dividido eso para 12 meses. Ese salario en el 2011 fue de $330, es decir, 264. Si usted le suma el 13avo, el 14avo y el fondo de reserva, y eso lo divide para 12 meses, el salario promedio sale en 330. Entonces, ¿pero cuánto le cuesta al empleador? Es decir, a mí cuánto me cuesta si yo voy a contratar a alguien, cuánto me cuesta a mí ese salario. Y ese salario tampoco me cuesta 330. Ese salario en el año 2011 me costaba $362. ¿Por qué? Porque yo tengo que aportar al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social el 11.15% del salario, al IESI, al Consejo Nacional de Capacitación y Formación, el 13º, el 14º y el Fondo de Reserva después del primer año de servicio. Eso suma lo que a mí me costaba, $362. ¿Cuánto me va a costar ahora con el incremento a 292? A 292, el trabajador va a recibir $365, que es el salario básico mensual. Entonces, si hacemos una matemática rapidito y usted toma $365 y lo multiplica por 1.6 aportantes, eso le da $584. Si la canasta básica es 592, la brecha solo son $6. Cuidado, no son $78 que se hablan. Eso por un lado. Y por otro lado, al empleador, a yo contratarlo, no me cuesta $365 con este salario, me cuesta $400 con 45 centavos. Entonces, el incremento para las industrias del salario no son los $26, de ir 264 a 292, es ir de 362 a 400, es decir, son $38 el incremento. Una empresa de 1,000 trabajadores va a tener que pagar $38.000 más mensuales en la nómina. El tema es, se ha generado la productividad con esos mismos trabajadores para cubrir esos $38.000 mensuales, y vemos que no es así, y le voy a explicar. Es decir, para que algunas personas tengan y nos sigan, tengan claro, la productividad es producir más con los mismos factores. Al momento que se produce más, es obvio que un aumento de sueldos se lo absorbe. Al no aumentar la productividad y sí aumentar el costo, es de donde puede haber los inconvenientes, que viene la siguiente pregunta. ¿Cree usted que hay un grupo de industrias en Guayaquil, especialmente porque la Cámara que usted dirige de Guayaquil, que sufrirían, van a despedir personal o estarían en riesgo hasta de cerrar? A ver, sería muy irresponsable de mi parte contestarle sí, van a haber cualquier cantidad de industrias. Sin duda, va a haber industrias que van a poder, sin ningún problema, digamos, poder cubrir estos gastos. Porque tiene una rentabilidad mayor. O porque son empresas grandes que tienen, digamos, cuentas de reserva para contingencias, para cualquier problema que se da, para renovar. Pero luego también tiene la oportunidad de elevar precios si su capacidad competitiva se lo da. Claro, pasárselo al consumidor final. Ahí hay que tener mucho cuidado porque existe una ley de antimonopolio. Entonces, yo no creo que está por ahí el enfoque empresarial. Yo creo que está más bien cómo podría afectar esto a las pequeñas y medianas empresas, las que ahora hacen un esfuerzo para tener a la gente afiliada al Seguro Social y poder mantenerse vendiendo, generando plazas de trabajo. Y lo que se denominan las pymes, pequeñas y medianas empresas, que siempre son las que más sufren, son las que van a sufrir con esta alza salarial. Y esas, acuérdense que son el 85% de las empresas del país, las pequeñas y medianas empresas. Yo ayer escuchaba, ingeniero Gronfle, algo como una reflexión, que no viene tanto a la industria, pero sí la mujer que trabaja no necesariamente tiene un ingreso de $1,000, 1,500 necesariamente. La gran mayoría gana 600, 700. Y va a tener que pagar una empleada para que le cuide a sus hijos, que llega aproximadamente a $400. Es lo que llega, $400. Y no va a poderlo hacer, es decir, individualmente esa persona no va a poder absorber el crecimiento del salario. Es como yo le digo, y yo puse este ejemplo el otro día haciendo una analogía. Aquí ni Dios quiera viene un terremoto, ni Dios quiera, pero es por solamente de manera de ejemplo. La casa primero que se va a caer, pues es la casa que menos bases sólidas tiene, pues.
Es decir, la casa de hormigón, de concreto, que tiene varillas reforzadas, que es antisísmica, posiblemente es la que más aguante. La casa pues de caña o la casa de madera, que no tiene ningún, es la que... Entonces, siempre cae lo más débil y por lo tanto las empresas más débiles, que normalmente son las pequeñas y medianas empresas, que son las que siempre tienen más problemas para accesar a crédito, que siempre están más al día, digamos, en las cuentas, están sufriendo por la liquidez. Tanto es así que yo he propuesto al gobierno, el otro día le propuse a la ministra Verónica Sion, inclusive hacer un programa en el Ecuador que se llame ProPymes, que las grandes y medianas empresas paguen dentro de 30 días a las pequeñas y las microempresas para que esas empresas tengan liquidez y de alguna manera se premien estas empresas por hacer ese trabajo. Ese es un proyecto que estamos caminando de la Cámara de Industria con el gobierno y tuvo muy buena aceptación por parte de la ministra. ¿Y con qué, digamos, pensamiento atrás de esto? Justamente por la falta de liquidez o la falta de dinero que tienen las pequeñas y medianas empresas porque viven al día. Y estas medidas, el impuesto a la salida de divisas, el alza salarial, sin duda, va a cortarle aún más las liquidez y las va a poner a sufrir. Y acordémonos que son las empresas que menos acceso a crédito tienen porque normalmente no tienen grandes colaterales. ¿Qué son los colaterales? Grandes inversiones que pueden dar de garantía para los préstamos que obtengan de los bancos. Sí. Pero la medida, lo que usted me dice, y es importante, porque la productividad media laboral, eso es población económicamente activa, la gente que trabaja para lo que produce, eso creció entre el 2011 y entre el 2010 y el 2011 el 4%. Entonces usted me dice, usted me está diciendo que si la gente que trabajó produjo 4% más, ¿por qué no se le puede aumentar 4% entonces ese salario? Es que ojo, esa producción es el valor de los productos con la cantidad de gente. Entonces estamos diciendo que esa gente produjo más, pero no es que produjo más, es que esos productos aumentaron de valor por la inflación. Entonces, ese 4.1% de lo que supuestamente ganó la productividad laboral tiene el factor de inflación adentro, implícito, metido, y la inflación fue el del 5.53%. Entonces, realmente no se ha ganado productividad laboral. Es decir, una persona, en vez de hacer 10 plumas, no ha hecho 11, ni 12, ni 13. Las 10 plumas valen más hoy. Eso Ya, es todo. pasa eso cuando el gerente de ventas le dice al gerente general o al dueño de la empresa, hemos crecido en ventas. Mira, el año pasado vendíamos $1.000, ahora vendemos 1.200. Pero venden en valores el crecimiento, pero no en unidades. Y el crecimiento real es en unidades. Ahora, yo creo esto, ingeniero Kronfle, usted como presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, seguramente usted tiene más datos, más estadísticas en la preocupación. Pero los amigos oyentes tienen también la preocupación. Siempre hay una idea, y el gobierno central, el gobierno ecuatoriano actual, ha trabajado mucho sobre esa idea, de que hay empresarios explotadores, empresarios ricos, que los pobres es lo que deben de recibir el apoyo del gobierno. Sin embargo, cuando ustedes han conversado con los ministros demostrándoles este tipo de estadísticas, datos, las preocupaciones sobre todo de que empresas medianas, pequeñas, ante nuevos incrementos de sueldos, por otra parte de impuestos, otros costos, porque igual va a subir el agua, la luz, el teléfono, etcétera. ¿Qué dicen los ministros cuando escuchan a los empresarios, ingeniero Kronfle? A ver, no puedo generalizar, pero la gran parte de ministros, cuando nos sentamos con ellos a conversar, entienden la problemática y están conscientes de la problemática. Es decir, no existe mayor, digamos, debate en cuanto si los números reflejan la realidad o no, porque los números, al final de cuentas, son los números. O sea, eso no son opiniones ni ideologías. Es el blanco y negro, Es ¿no? el blanco y negro. Y cuando vemos las cosas en blanco y negro, entonces prácticamente estamos de acuerdo en lo que está pasando en el país. Pero volviendo a un tema muy importante que usted mencionó, y es el tema de que se ha tratado de estigmatizar a los empresarios como los malos de la película. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y le digo por qué. Porque la primera responsabilidad social que existe del empresario es la generación de plazas de trabajo. Pues. Si yo tengo hoy 100 empleados y puedo tener 150 porque puedo crecer, estoy haciendo responsabilidad social porque estoy trayendo a 50 personas que son 200 bocas a alimentarse para que no estén en las calles o puedan ser contratados, y digo contratados entre comillas, por la delincuencia. Pues. A usted no le tocan la puerta de su oficina y le dice, venga, forme parte de esta guerrilla, o venga, forme parte de esta banda delictiva.
porque usted tiene trabajo, pues. No, y si a eso se le suma, ingeniero Kronfle, la eliminación de la tercerización, que permitía la contratación 2, 3, 4 días, que ya de alguna manera también ayudaba al empleado y permitía a la industria producir cuando había mayor necesidad. Exacto, había que regular la tercerización para que no se cometan abusos. Sin duda hubieron abusos, eso nadie lo está negando, hubieron abusos. Debió habérselo corregido. Regúlese, sancione los abusos, pero no pongamos esto en drásticamente cambiar todo el formato, porque eso también le permitía a la gente no tener un segundo trabajo cuando había el reparto de utilidades. Recuerda usted, yo me acuerdo un día una persona me dijo, ingeniero Kronfle, yo salgo de mi trabajo a las 4:30 de la tarde. Y yo a las 4:30 agarro un bus y me voy a trabajar a una gasolinera. Y yo trabajo de 5 a 9 de la noche. Y estoy medio tiempo porque estoy 4 horas al día. Entonces yo tengo 2 trabajos. Resulta que en la gasolinera ya no me quieren de 5 a 9 de la noche, porque cuando viene el final del año yo tenía que repartirme mis utilidades con el tipo que estaba de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y él decía, oye, no, pues yo aquí estoy el doble de tiempo que tú y tengo que repartir contigo. ¿Cómo? Pues yo estoy haciendo el doble que tú para esta empresa. Entonces, eso coartaba la posibilidad de la gente de tener un segundo trabajo cuando se dio el primer cambio laboral. Entonces, hubo afectación y por eso es que usted ve que los índices de subempleo no bajan en el país. Así es, 47%. 47%. Entonces, es terrible eso para cualquier país. Es terrible para cualquier país. Nos queremos vangloriar porque tenemos un 5.5% de desempleo, porque se recalcula la población económicamente activa y ahora resulta que hay menos gente en capacidad de trabajar con esta nueva fórmula de cálculo. Y sin embargo, la realidad nos está diciendo que hay 50% de la gente, hablemos en números redondos, que está pues sin un empleo fijo, sin una aportación al seguro social, sin un fondo de reserva. Y sin una garantía realmente de tener trabajo. Su futuro para el día que deje de trabajar y poder mantener a su familia, sin una pensión de jubilación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los empresarios hacemos patria, hacemos país. Sin inversión no hay empleo. Olvidémonos, alguien tiene que invertir. Si no hay inversión, no hay empleo, porque no hay producción, y sin producción no hay empleo. Y dice la gente, es que qué suerte usted tiene, suerte aquí, suerte allá. Yo realmente lo que veo es que entre más trabajo, más suerte tengo. Es decir, si yo me quedo acostado en mi cama, la suerte nunca me va a llegar. Cuando salgo de mi cama y me pongo a trabajar, comienzo a tener suerte, y me doy cuenta que entre más trabajo, más suerte tengo. Entonces, cuidado, no, aquí nadie da nada gratis en ninguna parte del mundo, eso no existe. Hay que trabajar, hay que producir. Es que el país dé las condiciones para poder generar esa confianza con reglas claras, que eso es muy importante, para que venga la inversión, venga el capital y vengan las plazas de trabajo y todo el mundo tenga un trabajo digno y pleno que permita ganar lo suficiente para poder mantener y darle de comer a su familia. Esa es la única fórmula que existe de desarrollo. Para concluir, ingeniero Henry Kronfle, usted como presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, le voy a plantear la última inquietud. Ayer hablábamos al inicio de nuestro primer día laborable del año 2012, esa aspiración que tiene este informativo en que haya consenso, en que todos los sectores dirigidos por el gobierno, en lo político, con todos los sectores algún día nos pongamos las grandes metas nacionales, generar empleo. Y pensábamos, usted lo ha dicho, lo ha repetido el día de hoy, ese 50% ecuatoriano que no tiene un empleo fijo y que depende salir con su maletín a la calle para ser gafitero, electricista, en fin, de que alguien de alguna manera lo subcontrate. Y pensábamos también en ese 65% de los residentes en España que se quedaron sin empleo y que prefieren quedarse allá y no venir al Ecuador. De alguna manera, ¿qué verán en España todavía con esa situación que vive ese país? Lo dejo con su despedida, una conclusión. ¿Podrá Ecuador en el 2012, si bien es cierto hay expectativas de crecimiento, consensuar políticamente, usted que está hablando todos los días, espero, con los funcionarios públicos, realmente un día unirnos y tener una sola meta por la cual todos podamos trabajar juntos? Bueno, ese sería el escenario ideal y pues yo siempre he hecho un llamado y he dicho que las puertas de la Cámara de Industria, desde lo poco que yo pueda hacer como dirigente gremial, porque no soy un actor político, soy un dirigente gremial, tengo que decir lo que está bien, lo que está mal, con objetividad. No soy oposición del gobierno, ni mucho menos, porque no tengo una ideología política, no pertenezco a ningún partido político, soy apartidista, es decir, entonces quiero tratar de mantenerme lo más objetivo. Aplaudo lo que hace bien el gobierno,
critico, pero no hay protesta sin propuesta. Critico poniendo una solución, diciendo este debería ser el camino, y nunca lo hago sin tratar previamente de hablar con los funcionarios públicos. Cuando ya lo hago en público es porque ya hablé y no se logró hacer absolutamente nada, no se llegó. Y eso ha sido la objetividad o la credibilidad que ha mantenido la Cámara de Industria, la cual tengo el honor de representar durante el tiempo que ha existido, 75 años. Siempre tratamos de mantenerlo de una manera más objetiva. Yo creo que los ideales del sector privado y del gobierno son los mismos. Es decir, el buen vivir de todos los ecuatorianos. Un buen vivir en donde no existan diferencias de ningún tipo, en donde la gente pueda de alguna manera llevar el pan y la comida a sus hogares, que pueda disfrutar cada día más la vida, pero con responsabilidad. No podemos olvidarnos de que las obligaciones están antes que los derechos. Es decir, nosotros tenemos obligaciones para poder tener derechos como ciudadanos, como empresarios, como padres de familia, como hijos, etcétera. Entonces, yo creo que el objetivo es el mismo. Yo creo que el camino para lograr ese objetivo a veces se desvía por un lado, se desvía por el otro, y yo creo que siempre hay la posibilidad del diálogo. El diálogo es lo último que se debe de cortar. Jamás se debe cortar el diálogo, por más que haya tensión, por más que haya fricción, por más que a veces el tono se eleva, el diálogo debe de permanecer siempre. Tenemos que estar abiertos, tanto el sector privado como el sector público, al diálogo, porque estoy seguro que el objetivo de todos es el mismo: mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ecuatorianos. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo debemos lograr? Nosotros tenemos una visión, el gobierno tiene otra visión, sin embargo, hay muchas coincidencias en muchas cosas, y justamente en las cosas que no coincidimos es donde puede existir diálogo, porque usted no habla en lo que está de acuerdo, usted habla sobre lo que no está de acuerdo. Y ese es el llamado que hemos hecho, y siempre, repito, funcionarios públicos que nos están escuchando, ciudadanía en general, y las empresas y los empresarios, siempre estamos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, para dialogar, para poder nosotros llegar a una solución en conjunto que sea lo mejor para el país. Bien, hemos conversado con el ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil. ¿Podríamos decir que hay un optimismo con reservas? Yo siempre soy optimista. Pero con los riesgos. Con los riesgos que he mencionado, pero siempre soy optimista. Y soy muy creyente y sé que Dios nos va a ayudar también. De acuerdo, muchas gracias. Feliz 2012 entonces. Vamos al corte comercial.